Sir Rulo and all those students to get in touch with me through the recording. Okay, a recording is very important for them to attend this lesson. Attend in Spanish is asistir, so attend this lesson. Okay, for in order to make them the possibility for them to come to this lesson without being here at this moment. Okay, I'm going to show you the activities that we did yesterday, and then we're going to start with the activities of today. Today's activities are more, I think, are more simpler than those from yesterday. And I'm going to start right now. Here it is. Okay, you can see now the activity of yesterday that was to classify these nouns according to the most likely to be written, these verbs to be written with. For example, you can write the word read with masterpiece, chapter, biography, fairy tale, all that. Write, paint, draw, go to. If you didn't come to this lesson yesterday, I think you can go to www.teacherignacio1.wordpress.com, and you are going to be able to see this in a Google form. You're going to see this activity and this activity in Google Forms. Okay. We did that activity. No, we didn't do this because we need to complete these activities. Okay, we didn't do this. No hicimos esto. Okay, and today we're going to start with this exercise. This is the main exercise that we're going to do today. Okay, we're going to start. Shakespeare, many famous and poems. It says, I couldn't put the book down till I'd the last. Okay, wow. Let's see. Okay, I love about the lives of famous people, so I always buy. Often begin with the words once upon a time. My friend's a great artist. And I look just like me. He a quick of trees. We are and Picasso paintings and sculptures. Okay? So that is a little set of sentences, un pequeño montón de oraciones, and we have to complete them with the words that we learned yesterday, con los verbos que aprendimos, con los que iban, which were able to, most likely to accompany the nouns we saw. Eran los que más probablemente acompañaban a estos sustantivos que vimos. Leer, escribir, pintar, draw, and go to, dibujar e ir a. Ok, bien, Shakespeare, and it is not in present, of course, no están en presente, por supuesto. We are going to see the past forms of these verbs. Vamos a ver las formas en pasado de estos verbos in order to write a very logical text, un texto muy lógico. Okay, if you listen to some animals or lambs, maybe like that one, it's because I'm in a farm and there are a lot of animals here, so including myself also. Okay, the past of read is read, and also read as passive participle. So we have leer, leí, leído. The curious part of this verb, la parte curiosa de este verbo, is that it's pronounced differently in the different tenses. They write the same, se escribe de la misma forma, but the pronunciation is different. Pero la pronunciación es diferente. For example, in present it is read. You say read. I'm going to write this como eso, como para alargar la I. Read, leer. But in past is read, like the color red, como el color. So in past participle is also read. Okay, so you write read, read, read. I read a book. Yo leo un libro. I read a book. Yo leí un libro. I read a book. Yo he leído un libro. Write in past is written, wrote. You know that.
And in past participle is written, that is escrito with double T, con doble T, okay? Paint, okay, is regular. In past it's just written painted. It's very easy, so I'm going to write it in green, painted, okay? Okay, that is very easy. Okay, the next one. What do you think is the next one in past? I think you know that it is very easy. Okay. I think it is not so easy, but it is something that you can learn. Okay, the verb draw is dibujar. And the past is draw, if I'm not wrong. The past simple of the verb draw is drew, dibujado, y past participle is drawn, dibujado. So I draw is yo dibujo, I drew, yo dibujé, and I've drawn, que es yo he dibujado. So the pronunciation is some kind of tricky, es algo complicada, but es draw, draw. This is drew, con drew, and drawn, como un dron, drawn con R, no drone, drawn, okay? Draw, drew, drawn. Go to in past is went. Now went to, yo fui a, I go to the school, I went to school, yo fui a la escuela, I've gone to school, y yo he ido a la escuela, gone to. Bien, went, gone, so it's irregular. Los que están en rojo entonces son irregulares, los que están en verde son regulares. Right, drawn. Ahí están los irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque no siguen la regla de la E con la D. La ED es facilito, así que paint, painted. So read, read, draw, drew, drawn, and paint, painted, and go to, went to, gone to. Okay, so we're going to start. Shakespeare, many famous. Okay, Shakespeare wrote many famous. ¿Qué cosas famosas fueron? Masterships, chapters, fairy tales, poems, plays. Obras de teatro y poemas. Yes. Tenemos plays. Plays and poems. Escribió muchas obras de teatro y poemas. Couldn't put the book down until I read the last chapter. Sí, ahí con las palabras que están ahí arriba podríamos decir que yo no pude parar. I couldn't put the book down. No pude bajar el libro until I'd, hasta que yo lo había. I read, so, se escribe read, pero se pronuncia read porque estamos por contexto diciendo que eso I'd read, que no lo había leído. The last, hasta el último chapter, I think it's chapter, last chapter. I love about the lives of famous people, so I always buy. Ojo que lives se pronuncia lives, por ejemplo, she lives es ella vive. She lives in the countryside, ella vive en el campo. Pero si digo the como sustantivo, no como acción. Si es sustantivo es lives, las vidas de alguien. Lives, so many lives, 7 lives. The cat has 7 lives. El gato tiene 7 vidas. Esa es la idea de lives, ¿ya? Por eso me confundí la pronunciación, porque es por contexto es lives. Okay, I love what? I love read.
I love write, I love paint, draw, go to. No, I love about the lives of famous people, so I always buy. Yo amo to read, puede ser leer, to read, pero para que esté mejor usado, se usa un sustantivo de un verbo. ¿Cómo hacemos de un verbo un sustantivo? Agregándole ing. Este es un truco de escritura, ¿ya? Que suena queda muy bien redactado cuando digo I love y le agrego un verbo con ing. Por ejemplo, I love writing, también con el hate, con enjoy, son verbos que permiten que venga una acción con ing. Por ejemplo, I love writing. Si odiara escribir, sería yo I hate writing. Pero no es writing, de veras que es reading. Lo mismo. Yo amo leer. Yo amo leer sobre las vidas de gente famosa. Así que siempre compro. ¿Qué cosa compra una persona? Compra biographies. I always buy. Biografías son biographies. ¿Ok? Biographies. No puede ser una. ¿Siempre compro biografías? No, siempre compro biografías. Often begin with the words once upon a time. Érase una vez. Once upon a time. Literalmente, literal translation is once, una vez. Upon, dentro de un. A time, un tiempo. Una vez dentro de un tiempo no tiene sentido en español. Es érase una vez, dice uno en español. ¿Qué cosa empieza con érase una vez? Chapter, biography, fairy tale, poem, novel, play, act. Era fairy tale, ¿no es cierto? Un cuento de hadas empieza con a menudo a fairy tale. A fairy tale. A menudo a fairy tale begin. Fairy tale often. No, acá dice begin sin S, así que tiene que ser en plural. Fairy tales. Fairy tales often begin with the word once upon a time. Okay. Luego tenemos my friend's great great artist. He, my, and it looked just like me. ¿Qué hizo él? Él, mi, here, yeah, mi amigo es un gran artista. My friend's a great artist. He, algo en pasado hizo. ¿Qué hizo? Él, a mí, una cosa, and it looked just like me. Y lucía justo como yo. ¿Qué entonces hizo? Él dibujó, él escribió, él pintó, leyó mi masterpiece, pintó a picture, a sketch, a portrait. Tenemos tres opciones porque es pintó o dibujó. Portrait, sketch o picture. Yo creo que pintó un retrato. He painted my portrait. Él pintó, podría ser, o él dibujó mi retrato. Cualquiera de los dos me sirve. Pero yo creo que es painted. Porque el retrato, ¿se acuerdan que era algo relacionado con painted portrait? Es algo relacionado con la pintura. My portrait. Mi retrato. And it looked just like me. Y lucía justo como yo. ¿Ok? He, a quick of the trees. Él, un rápido de los árboles. He went a quick of the trees. De los árboles. Esto está como más complicado. A quick sketch, yo creo, porque la palabra quick tiene que ver con algo rápido. Y lo más rápido que tenemos acá es el sketch, que es un borrador. He de árboles, de los árboles. Quick sketch. Sketch, ahí está la palabra sketch, que es un borrador. Vamos a escribir. ¿Y qué hizo él? Él no puede haber pintado el sketch, lo tiene que haber dibujado. He drew. Él dibujó. He drew a quick sketch of the trees. Él dibujó un rápido borrador de los árboles. Ok. We and of Picasso paintings and sculptures. Yo creo que esto es un
una presentación de algo, o sea que acá no es ninguno de los que está acá arriba, es uno de los últimos. Yo creo que ir a un lugar. Bien, ese lo van a hacer y me lo van a escribir ahora mismo en el right now in the comments box. Ok, the chat box. Esto en el chat box o en la caja de... Puede ser perturbador. Ok, we and of Picasso's painting and sculpture. We... No, es como nosotros fuimos a una cosa. ¿A qué cosa fue? Si se puede ir a estas tres cosas. Se puede ir a an exhibition play. Se puede ir a una play, pero esta no es una play, que Picasso no hacía obras de teatro. Ok, so you have to choose from this. Estos dos tienen que darle sentido con esos ingredientes a esta oración. We and of Picasso's paintings and sculptures. Okay, I think you did it. You have to write it this in the comment in the chat box, en la caja del chat of this meeting. Okay, and you write the answer there y escriben la solución. Son dos palabras. Okay, primero un verbo en pasado y luego un sustantivo. And you finish y terminan. Okay, please help me with this. If you finish, you write that, and we are ready with today's activity of elective English and the tale. The verbal tenses in past. Okay. Please remember, you have to use these ones. Hasta acá, acá, and this one. Those are the ingredients. Please help me and write this in the chat box. En la caja del chat tienen que escribir la respuesta. Okay? I'm waiting for you. Estoy esperando por ustedes. And of course, we're going to say who is present. Y vamos a decir quién está presente. Guillermo y Willy Castro. Thank you for coming. Gracias por venir. I'm recording this lesson for you today. Estoy grabando esta clase. Recuerden que esta clase, como está grabada, hay estudiantes que van a tener que ponerse al día y contestar el Google Form que voy a hacer para ellos. Ustedes no van a necesitar eso. Solamente necesitan the only thing you know that you have to do, que saben que tienen que hacer, is to write the answer in the chat box, en la caja del chat. Please write that. Por favor, escríbame las dos palabras. Esta de acá primero, and then si es go to, went to, gone to, y luego si es exhibition, a play or art gallery. Are you ready with that? Excellent. But Guillermo, remember that it's in past, pero recuerda que es en pasado. For example, so it is not correct to write go. Todo esto está en pasado. Porque acá sería vamos a. Y acá, fíjate que todo está escrito wrote. Luego tenemos read. Luego tenemos. No, aquí hay una que dice I love reading about lives of famous people. Ahí esto está en presente. Así que, claro, acá tiene un punto Guillermo. Puede ser que esta también esté en presente y hable de los hábitos. Nosotros vamos a Picasso Paintings and Sculptures. Vamos, claro, a no ser que sea... Bueno, ojo que esto ya está disponible todos los días porque me gusta leer sobre las vidas de famosos. Pero la obra, esto de Picasso, solamente está disponible cuando yo voy a un museo o a un lugar donde... En realidad, está bien. It's really good, ¿ok? Está bien, Guillermo. Well done. Tienes toda la razón. It is not necessary to use just the past simple, or any kind of past simple or past Tomás Javier. Who is Tomás Javier? Welcome, Tomás. Tomás is at the end of this lesson. Sorry, Tomás. Welcome. I'm happy you are here, Tomás. Tomás is a very special student.
Hello, my friend. We are doing this activity today. So you have to write one of the three versions of the verb. Puedes escribir go to, went to, gone to en la primera rayita, y la segunda tiene que ser an exhibition, an art gallery or and play. And play no puede ser una obra de teatro, pero dice la oración nosotros a una de Picasso o de los cuadros de Picasso y esculturas de Picasso. Y estamos viendo los pasados, ¿ya? O situaciones en donde tenemos que hablar de las cosas que acostumbra hacer alguien para relatar cuentos, ¿ok? En English. That is the activity. Y recuerda, Tomás, que nosotros estamos grabando esta clase y todas las clases y las puedes visitar en esta página que te voy a mandar ahora. Es www.teacherignacio1.wordpress.com y estamos de lunes a viernes. We are from Monday to Friday. Estamos de lunes a viernes a las 11, de 11 a 11, perdón, de 11:30 a 12 in this Meet room. Estamos en esta sala de Meet todos los días de lunes a viernes de 11:30 a 12. It's very short lesson. Es una lección muy cortita because it is selective English, porque es electivo de inglés, ¿ok? So that is the activity of today. Esta es la actividad de hoy día. Vamos a dejar presente a Tomás. Tenemos a Tomás, a Guillermo y a Willy, que tienen un 100% por el día de hoy. Thank you for cooperating with me. Gracias por cooperar conmigo in this lesson. Go to an exhibition. Muy bien, Willy. Y go to exhibition, Guillermo. Y thank you for your cooperation. I'm going to stop this. And I invite Tomás for tomorrow, 11:30, a las 11:30. So we are going to stop this. And this afternoon y esta tarde va a estar disponible la actividad que hicimos en el Google Forms. En las formas o cuestionarios de Google va a estar disponible esta tarde esta actividad que acabamos de hacer para las personas que no pudieron asistir, al igual que la grabación de esta clase. So thank you for your cooperation. Gracias por su cooperación. And see you tomorrow. Thank you for coming. Tomás, thank you for coming. Gracias por venir. Goodbye, Guillermo. Thank you for coming.